Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. En este video vamos a hablar sobre la teoría de la producción y los costos de largo plazo. Ustedes ya, digamos, debieron entender con los anteriores videos qué pasaba con la producción y los costos en el corto plazo y la gran diferencia existente entre el corto y el largo plazo. Recuerden que en el corto plazo tenemos uno de los factores de producción que es fijo y el otro es variable. El factor fijo es el capital y el factor variable es el número de trabajadores. Entonces, en el corto plazo, nuestra decisión está enfocada en cuántos trabajadores debo contratar para maximizar mis beneficios como empresario. Acá entonces, como tenemos que ambos factores de producción son variables, la cantidad de trabajo que siempre notamos por L, la cantidad de capital que notamos por K, entonces debemos elegir el nivel óptimo de cada uno de estos. Acá entonces en esta tabla tenemos cuál es el nivel de producción con cada uno de estos factores de producción. Por ejemplo, si yo tengo un trabajador y una unidad de capital, voy a producir 20 unidades. Si tengo dos trabajadores y dos unidades de capital, 60 unidades y así sucesivamente. Digamos, eso es lo que dicen cada uno de estos datos dentro de esta tabla. ¿Qué sucede acá? Que con un trabajador y 5 unidades de capital obtengo 75 unidades de producto. Pero también 75 unidades las puedo producir con 2 trabajadores y 3 unidades de capital o con 3 trabajadores y 2 unidades de capital. Lo que ustedes tienen acá es que diferentes combinaciones de capital y de trabajo pueden llevar exactamente a un mismo nivel de producción, ¿sí? Y a eso es lo que nosotros llamamos en microeconomía una isocuanta. ¿Qué es una isocuanta? Miren acá, digamos, isocuantas son todas estas curvas que ven representadas acá. Acá tenemos el factor trabajadores, acá tenemos el factor capital. Y una isocuanta representa todas las combinaciones de capital y trabajo que me llevan exactamente a un mismo nivel de producción. ¿Qué nivel de producción? 75. ¿Qué nivel de producción? 90. ¿Qué nivel de producción? Pues el que nosotros deseemos. Eso es, digamos, a eso hace referencia una isocuanta. Es una función que tiene todas las combinaciones de capital y trabajo con las cuales obtengo determinada cantidad de producto. A medida que esas isocuantas se desplazan hacia la derecha, implica que el nivel de producción está aumentando. Si yo tengo más trabajadores y más capital, pues es obvio que yo no consiga menos producción, sino muchísima más producción. Entonces, eso es lo que implican cada una de estas curvas que tenemos graficadas acá. ¿Por qué tienen pendiente negativa? Y qué, digamos, cómo podemos interpretar la pendiente de una isocuanta. Hacia allá vamos. ¿Por qué es una pendiente negativa? Entonces, la pendiente negativa me está diciendo que existe un costo de oportunidad entre capital y trabajo. Si yo quiero contratar más trabajadores, la implicación de que la pendiente sea negativa es que si quiero más de una cosa, debo renunciar necesariamente a la otra si deseo permanecer sobre la misma isocuanta. Si quieres contratar un trabajador más, debes renunciar a tantas unidades de capital. Si quieres contratar más unidades de capital, debes renunciar necesariamente a contratar ciertos trabajadores. Y a esa pendiente de la isocuanta es a la que nosotros conocemos como la relación marginal de sustitución técnica o de ahora en adelante la RMST. ¿Cómo sacamos la RMST? Como es la pendiente de la anterior curva, entonces es el cambio en K, que es la variable que está en Y, sobre el cambio en L, que es la variable que está en el eje de las X. O, digamos, si no tenemos unidades discretas, sino que tenemos una función de producción, entonces la derivada de K con respecto a L.
Vamos a la tableta para explicarles cómo podemos pasar de esto a esta de productividades marginales. Listo, entonces voy a anotar acá la relación marginal de sustitución técnica va a ser el cambio que se produce en el capital sobre el cambio en L, y a eso lo podemos llamar también el costo de oportunidad. Si yo quiero contratar más trabajadores, debo renunciar necesariamente a contratar unidades de capital. Por eso esta relación marginal de sustitución es negativa. Y no solo negativa, miren que como es una curva, es distinta acá, que acá, que acá, y así sucesivamente. Si ustedes trazan tangentes en esta curva, la tangente siempre va a ser distinta. Lo que pueden ver es que esa tangente va decreciendo. ¿Cómo pasamos de esta a un cociente de productividades marginales? Recuerden ustedes que la productividad marginal del trabajo simplemente es el aporte que hace cada trabajador al proceso productivo. Es decir, yo te contrato a ti, cómo cambia la producción, esa va a ser tu productividad marginal del trabajo. Entonces es el cambio que se produce en Q ante los cambios en el número de trabajadores, ¿sí? Pero, digamos, eso lo teníamos para el caso de corto plazo. Ya si estamos en el largo plazo, no solo el trabajo es un factor variable, sino que el capital también. Entonces, la producción también va a cambiar si yo cambio el capital. Entonces, vamos a poder llamar la productividad marginal del capital va a ser el aporte que hace cada una de esas máquinas a ese proceso productivo. Entonces, va a ser el cambio en Q con respecto al cambio en el capital. Si eso es así, entonces vamos a obtener la relación marginal, digamos la relación marginal de sustitución técnica, también puede ser la productividad marginal del trabajo sobre la productividad marginal del capital. ¿Por qué? Porque la productividad marginal del trabajo va a ser el cambio en Q sobre el cambio en L sobre el cambio en Q sobre el cambio en K. Si nosotros hacemos ley de oreja, entonces fácilmente esto se me va a cancelar con este y me va a quedar arriba que esto es el cambio en K sobre el cambio en L. ¿Sí? Miren, es exactamente lo mismo obtener la relación marginal de sustitución técnica como un cociente de las productividades marginales o como el cambio en K sobre el cambio en L. Recuerden que si no tenemos, digamos, unidades discretas, la relación marginal sino que tenemos funciones, la relación marginal de sustitución técnica es la derivada de K con respecto a L. Siempre es negativa, ¿sí? Siempre. Siempre es negativa, como ustedes lo pueden observar en la gráfica de la izquierda. La pendiente siempre es negativa y no solo negativa, sino que decreciente. Ya vamos a hablar, ya vamos a entender por qué es decreciente esa pendiente. Negativa y es decreciente. Decreciente. Supongan ustedes que estamos en un punto como el A, ¿sí? En el punto A tengo muchísimas unidades de capital y tengo muy pocas unidades de trabajadores. Y en el punto B, por el contrario, tengo muchísimos trabajadores y muy pocas unidades de capital. ¿Qué pasa acá? ¿Sí? En términos de la pendiente. Recuerden que la pendiente es el costo de oportunidad entre estos dos factores de producción. Si acá, digamos, tenemos muchísimo capital y muy pocos trabajadores, entonces acá voy a estar muy dispuesto a renunciar a capital por un trabajador más. Mientras que acá, como tengo tanto de capital y tan poco de capital y tantos trabajadores, voy a estar muy poco dispuesto a renunciar a capital por un trabajador más. Supongan ustedes que en el punto A, ¿sí?, la pendiente es de menos 5, pero en el punto B la pendiente es de menos un quinto, ¿sí o no?
Acá la pendiente es, digamos, acá si yo trazo la tangente me da súper inclinada, acá si yo la trazo me va a dar muy horizontal, muy aplanada. Entonces esto es -5 la pendiente y acá la pendiente es -1/5. ¿Cómo lo vamos a interpretar en términos de costo de oportunidad? Que si yo quiero, digamos, 5 unidades de capital, si yo quiero 5 unidades más de capital, tengo que renunciar a un trabajador, ¿sí? Esa sería la interpretación de este -5. Y acá de -1/5, si yo deseo una unidad más de capital, una unidad más de capital, debo renunciar a 5 unidades de trabajadores. Esa sería la interpretación. O lo que es lo mismo, si yo quiero una unidad más de trabajadores en este punto, debo renunciar a 5 unidades de capital. Y si yo quiero una unidad más de trabajadores acá en este punto, voy a renunciar a -1/5 unidades de capital. Acá estoy mucho más dispuesto a renunciar a capital porque tengo en abundancia este factor de producción. Acá estoy menos dispuesto a renunciar a este factor de producción, al capital, porque lo tengo escaso relativo, digamos, al número de trabajadores que tengo dentro de la empresa en estos momentos. ¿Sí? Entonces por eso tenemos esta pendiente que es decreciente, que representa el costo de oportunidad entre los factores de producción, y a esa pendiente es a la que nosotros conocemos como la relación marginal de sustitución técnica. Supongan ustedes este ejercicio de acá. En este ejercicio me dicen que se están utilizando 3 prensas de impresión y 5 empleados para imprimir 100 manuales de ventas por hora. Si la relación marginal de sustitución técnica en este punto es de 0.5, bueno, en realidad es -0.5, siempre es negativa, entonces estaría dispuesto a intercambiar cuántos empleados por un taller o una prensa de impresión más con el fin de mantener la actual producción. Digamos, por favor, piénsenlo, si la relación marginal de sustitución técnica es de -0.5, ¿cómo podríamos llenar este espacio de acá? Bien. Entonces, digamos en términos ya gráficos, este es el nivel de trabajadores, este es el nivel del capital. Nosotros tenemos acá el objetivo del empresario, independientemente de que estemos en el corto o en el largo plazo, siempre va a ser maximizar sus beneficios. Los beneficios que se denotan con la letra Pi van a ser calculados como el ingreso total menos el costo total. El ingreso total se calcula como el precio por las cantidades que vendo de mi producto, y el costo total, no vamos a tener que el costo total es el variable más el fijo, porque siempre va a ser variable, va a ser, digamos, lo que me cuesta el capital, R por K, más lo que me cuestan los trabajadores, que es W por L. R, el precio del capital, digamos que eso es como una tasa de alquiler, y W, el precio de los trabajadores, que sería exactamente el salario de estos trabajadores. Si nosotros, digamos, graficamos esta función de costos totales, obtenemos esta recta que tenemos acá. Esta viene siendo análogamente a la teoría del consumidor. Esta es como la restricción de presupuesto del empresario. Él tiene un presupuesto que es CT, tiene 20 millones de pesos, los 20 millones de pesos se los gasta en capital y en trabajadores. La idea es que, así como el consumidor, este empresario no se puede endeudar y no puede, digamos, conceder préstamos a otros empresarios. Entonces acá él siempre se debe ubicar sobre esta restricción de presupuesto. ¿Cómo se grafica la restricción de presupuesto? Pues como siempre lo hemos hecho, decimos si el presupuesto es de tanto, entonces para cuánto me alcanzaría en términos de trabajadores si solo me gasto la plata en trabajadores, y acá para cuánto me alcanzaría si solo me gasto la plata en máquinas o en capital. ¿Qué es lo que queremos nosotros hacer?
queremos hallar el máximo nivel de producción con el cual yo puedo maximizar mis beneficios. Es decir, que yo debo encontrar la isocuanta, que es el nivel de producción. Vamos a encontrar la isocuanta más alejada del origen que logre satisfacer, digamos, esta condición de presupuesto. Entonces, gráficamente ustedes pueden ver acá que el nivel óptimo de esos factores de producción de capital y trabajo va a ser aquel donde esta recta presupuestaria o no recta presupuestaria, de ahora en adelante la llamamos isocosto, función isocosto como la tenemos acá, va a ser tangente a la isocuanta. ¿Y cuándo se da la tangencia? Pues cuando las pendientes de ambas gráficas, de esta recta y de esta curva, son iguales. ¿Cómo se le llama la pendiente de la isocuanta? La pendiente de la isocuanta va a ser la relación marginal de sustitución técnica, y la pendiente de la isocosto, si nosotros pasamos a una isocosto como esta, la pendiente va a ser menos W sobre R. Volvamos a la tableta para que puedan ver bien cómo, digamos, cómo obtenemos la pendiente de este isocosto. Bien, entonces la isocuanta, que es esta verde que tenemos acá, va a ser la función va a ser una función, digamos, Q, déjenme cambiar de lápiz, Q Q es una función del capital y el trabajo, es una función de K y L. Dependiendo de K y L voy a estar más alejada o voy a estar más cercana al origen, y la función de costos totales va a ser la función de presupuesto para esa empresa. Esa empresa tiene un presupuesto, ese presupuesto se lo gasta en capital, que tiene un precio de R, y se lo va a gastar en trabajadores, que tiene un precio de W. Esta es la que nosotros vamos a llamar función de presupuesto del empresario o isocosto de ahora en adelante. Como nosotros tenemos acá graficado el capital en el eje de las Y y los trabajadores en el eje de las X, entonces vamos a despejar esta función para acá. ¿Cómo la despejamos entonces? CT lo dejamos a este lado, menos W por L es igual a R por K. CT menos W por L sobre R va a ser igual a K. Si repartimos este R, entonces CT sobre R menos W sobre R por L va a ser igual a K. ¿Sí? La función de arriba de la isocosto y esta que tenemos acá son exactamente las mismas, ¿sí? Escritas de forma distinta, pero son exactamente las mismas funciones. Que yo la escribo acá y está malo, y que la escribo acá está bueno, no. Digamos, ambas son adecuadas. Sin embargo, en esta segunda función es mucho más fácil ver cuál es la pendiente de esa isocosto. Entonces la pendiente es aquella que acompaña a la variable X, que en nuestro caso será L. Entonces esta de acá es la pendiente. Esta de acá es la que nosotros tenemos como pendiente. Esa es la pendiente, una razón entre los precios de ambos factores de producción, y lo que estamos viendo es que la decisión óptima de K y L, de los factores de producción para la empresa, va a estar en la tangencia de estas dos, de la recta presupuestaria y de esta isocuanta, o lo que es lo mismo en, digamos, la igualdad de las pendientes de ambas. ¿Cuál es la pendiente de la isocuanta? La RMST. ¿Y cuál es la pendiente de la isocosto? Menos W sobre R. Esa es la condición para maximizar beneficios en el largo plazo. La relación marginal de sustitución técnica es igual a menos W sobre R. Y ya sabemos cómo podemos obtener esa relación marginal de sustitución técnica. En un próximo video vamos a hacer entonces un ejercicio matemático para
detectar esta decisión óptima de un empresario en el largo plazo.